Él besó a su ex en la fiesta y se fue sin decir una palabra. Así que me aseguré de que fuera el último error que cometería en su vida. Mi nombre es Sophia Loren y no creo en las lágrimas. Creo en la venganza. Cuando terminé, su imperio estaba en ruinas, su amante esposada, y el hombre que pensó que podía humillarme estaba en bancarrota, suplicando en mi puerta. Esta no es una historia sobre el desamor, es una lección de lo que sucede cuando traicionas a la mujer que te construyó. La copa de champán en mi mano estaba fría, como la sonrisa que mantuve perfectamente mientras lo observaba. Daniel, mi esposo durante 7 años, el hombre con quien había construido un imperio, el hombre que juró frente a 500 invitados en nuestra boda que nunca amaría a nadie como me amaba a mí. Y sin embargo, ahí estaba, al otro lado del salón, su mano demorándose en la cintura de ella, Cassandra, su amor de la universidad, la misma de la que me aseguró que ya no significaba nada. Tomé un sorbo lento de champán, las burbujas punzantes en mi lengua. La fiesta giraba a mi alrededor, risas, tintinear de copas, el murmullo de gente rica hablando de cosas aún más ricas. Nadie notó cómo mis dedos se apretaban alrededor del vaso, nadie vio cómo mi pulso seguía constante y controlado, incluso cuando mi esposo se inclinó y la besó. No fue un beso educado o amistoso, fue un beso real, hambriento, el tipo de beso que no deja lugar a excusas. Y luego, sin siquiera mirarme, salió de la fiesta con ella. Así, los susurros comenzaron de inmediato. Sentí el peso de las miradas de lástima. Pobre Sofía. ¿Viste eso? Su esposo simplemente. Dejé mi copa en una bandeja, alicé mi vestido verde esmeralda y salí, no con lágrimas ni con rabia, sino con la misma calma calculada que había usado para desmantelar a mis competidores en las salas de juntas. Porque Daniel acababa de cometer el último error de su vida, y yo iba a disfrutar cada segundo de su caída. El aire frío de la noche me mordió la piel al salir del salón, pero apenas lo sentí. Mi mente ya trabajaba, diseccionando la escena que acababa de presenciar como un cirujano cortando carne, precisa, metódica, completamente desapegada. Daniel pensó que podía humillarme, que podía irse delante de la élite de la ciudad sin sufrir consecuencias. Se equivocaba. No fui a casa. El ático, mi ático, comprado con mi dinero, decorado con mi gusto, olería a traición esta noche. En su lugar, me deslicé en el asiento del conductor de mi auto, el cuero frío contra mi espalda, y saqué el móvil. Un solo mensaje, es hora. La respuesta fue inmediata, entendido. Conduje por la ciudad, las luces de neón difuminándose por la ventana, mi reflejo parpadeando en el cristal. No necesitaba mapa, sabía exactamente a dónde iba, un edificio discreto en el centro, uno en el que Daniel nunca había puesto un pie, uno que ni siquiera sabía que existía. El ascensor subió en silencio. Las puertas se abrieron a un espacio tenuemente iluminado, todo con muebles negros brillantes y paredes de cristal con vista al horizonte. Mi oficina privada, mi santuario, mi sala de guerra. No encendí las luces. El resplandor de la ciudad bastaba. Fui directo al archivador, lo abrí con una llave que colgaba de mi cuello y saqué una carpeta gruesa. Dentro estaba cada movimiento financiero que Daniel había hecho, cada préstamo que había solicitado, cada inversionista al que había seducido, cada atajo que tomó. Sabía desde hacía años que era imprudente, arrogante, demasiado confiado en su encanto como para pensar que enfrentaría consecuencias. Y me aseguré de guardar pruebas de todo. Abrí mi portátil, escribí una contraseña y abrí una hoja de cálculo que llevaba años actualizando, una lista de nombres, contactos, personas que me debían favores, personas que escucharían cuando llamara. Levanté el teléfono. La primera llamada fue a Richard Langford, el mayor inversionista de Daniel, el hombre que había invertido millones en su último proyecto, el hombre cuya esposa ayudé en un escándalo de divorcio muy discreto y muy caro hace 3 años. Respondió al segundo timbrazo. Sofía, dijo con voz cautelosa, es tarde. Lo sé, dije recostándome en la silla, pero pensé que querría saber algo antes de que abran los mercados mañana. Entonces, ¿qué es?, preguntó lentamente. Sonreí. Retírate del proyecto de Daniel ahora. A las 9:15 de la mañana, llegó la primera oleada. Me senté en mi oficina observando el terminal de Bloomberg en mi segunda pantalla. El ticker de Loren Holdings parpadeó una vez, 2 veces, y luego cayó.
Una caída del 12% en los primeros 15 minutos de cotización. Hermoso. Mi teléfono vibró dos veces, luego en rápida sucesión mientras el pánico de Daniel comenzaba. Lo ignoré. En cambio, levanté el elegante teléfono negro de mi escritorio y marqué otro número. Banco de Zúrich, servicios para clientes privados, respondió una voz suave. Clause, dije. Ejecuta la cláusula 7b. Pausa. Luego el suspiro más leve de entendimiento, las cuentas Laurón. Todas. Otra caída en la pantalla. Ahora 18%. Había pasado años asegurándome de que el imperio de Daniel estuviera construido sobre arenas movedizas. Cada préstamo que tomó, cada línea de crédito que abrió, me aseguré de que los hilos lo vincularan conmigo. Las cuentas offshore en Zúrich, mi firma estaba en los documentos de respaldo como garante, el capital de riesgo desde Shanghái, los gatillos de pago estaban ligados a métricas de rendimiento que yo controlaba. Y ahora, con 3 llamadas, estaba tirando de cada uno de ellos. La voz de mi asistente sonó por el intercomunicador. El señor Laurón está en el vestíbulo. Exige verte. Revisé mi reloj, 9:47 de la mañana. Más rápido de lo que esperaba. Que espere, dije. La pantalla se tiñó de rojo. 25% abajo. Comenzaron a aparecer alertas de noticias. Loan Holdings en caída libre, inversionistas principales se retiran, rumores de crisis de liquidez. Me serví una taza de té de jazmín, del caro, el que Daniel siempre se burlaba, y observé los números seguir cayendo. A las 10:30 finalmente dije a seguridad que lo enviaran arriba. La puerta se abrió antes de que el ascensor siquiera terminara de sonar. Daniel parecía haber envejecido una década en una noche. Su corbata estaba suelta, su cabello despeinado, su rostro normalmente bronceado pálido bajo la barba incipiente. ¿Qué demonios está pasando?, exigió. Tomé un sorbo lento de té. Parece que el mercado se está corrigiendo. No te hagas la estúpida. Golpeó mi escritorio con las manos. Lanford se retiró. El grupo de Shanghái acaba de llamar su nota. El banco está ejerciendo sus derechos. Terminé la frase por él, como tienen derecho. Sus ojos se entrecerraron. Tú hiciste esto. Dejé mi taza con calma deliberada. Saliste del Carlton Ball con Cassandra Thorne del brazo. La besaste frente a 300 personas. Me humillaste. Sonreí. ¿De verdad pensaste que no habría consecuencias? Por primera vez en nuestro matrimonio, vi miedo real en sus ojos. El terminal de Bloomberg pitó. 30% abajo. En algún lugar del edificio sonó un teléfono. La primera demanda acababa de ser presentada. Crucé las piernas y me recosté. Deberías llamar a tus abogados, Daniel. Los vas a necesitar. Al mediodía, los buitres ya sobrevolaban. Observé por la ventana de mi oficina mientras las primeras camionetas de noticias llegaban a la sede de Loan Holdings. El cheque ahora mostraba una caída libre del 42%. Mi teléfono no había dejado de vibrar durante horas. Reporteros, miembros del consejo, supuestos amigos, de repente muy preocupados por mi bienestar. Los silencié a todos. Solo respondí una llamada. Sofía, llegó la voz grave familiar de Martin Voss, el mejor abogado corporativo de la costa este, los documentos están presentados. Pasé el dedo por el cristal de la ventana. Y él nunca leyó la letra pequeña. La risa de Martin fue oscura. Ni una sola cláusula en 12 años de matrimonio. Las sesiones de propiedad intelectual, los títulos de propiedad, incluso el maldito acuerdo prenupcial que firmó solo porque tú se lo pediste. Cerré los ojos. Aún podía ver a Daniel en nuestra boda, riendo mientras firmaba documento tras documento. Tú eres el cerebro, cariño, dijo, besando mi sien. Yo solo hago que todo se vea bonito. Ahora, su firma lo enterraría. Ejecuta la fase 2. Dije eso a las 2:17 de la tarde, a esa hora se entregó la primera citación. Daniel me llamó 17 veces entre las 2:30 y las 3. En el intento número 18, contesté. Su voz estaba desgarrada. Sofía, tienes que no, interrumpí. Tú tienes que revisar tu correo.
El león quedó en silencio, presumiblemente mientras abría el archivo adjunto que había hecho que Martin enviara, la escritura de nuestra propiedad en Nantucket, la que Daniel pensaba que estaba a su nombre, los documentos de la LLC que mostraban que yo había transferido la propiedad hace 6 meses, la cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial, resaltada en amarillo. Cuando finalmente habló, su voz sonaba vacía. Lo has estado planeando todo. Vi una notificación de declaración aparecer en mi pantalla, proveniente de uno de nuestros fondos de inversión. He estado protegiéndome. El silencio se alargó. En el fondo, escuché a su asistente llorar. Vuelve a casa, susurró. Lo arreglaremos. Miré la petición de divorcio ya firmada, abierta en mi portátil, con tinta negra impecable. Ya estoy en casa, dije, y colgué. A las 5 de la tarde. En punto, la bolsa de Nueva York suspendió la cotización de las acciones de Loren Holdings. A las 5:30, los primeros contadores forenses revisaban los libros de Daniel. Y exactamente a las 6, mientras el sol se ponía sobre la ciudad que ahora controlaba por completo, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Cassandra Thorne: necesitamos hablar. Sonreí y respondí, no, pero tal vez tu esposo quiera. Luego presioné enviar en el correo electrónico que contenía cada foto comprometedora, cada transferencia offshore, cada secreto sucio de ella que había estado recopilando desde la universidad. El juego aún no había terminado. Pero Daniel ya había perdido. Los titulares de la mañana gritaban en tinta negra: Imperio Laurón en ruinas. Me senté en mi rincón del desayuno, el vapor saliendo de mi espresso mientras hojeaba los periódicos con diversión indiferente. La página 5 tenía la joya final, una foto borrosa de Daniel saliendo del tribunal, su traje arrugado, los ojos inyectados de sangre. El pie de foto decía: empresario caído es notificado con orden de restricción. Mi orden de restricción. Sonó el timbre. No me molesté en revisar la cámara. Sabía quién sería. Daniel lucía peor en persona. Su barba de diseñador se había convertido en una sombra irregular y el hedor agrio del whisky barato lo envolvía como colonia. Su camisa, antes impecable, tenía un botón menos. Por favor, croó. Me apoyé en el marco de la puerta, mi bata de seda bien ceñida. Estás invadiendo propiedad privada. Congelaron mis cuentas, susurró tembloroso. La junta me destituyó. May. Su voz se quebró. Nuestros amigos ya no me contestan las llamadas. Tomé un sorbo lento de espresso. Curioso cómo la lealtad se evapora cuando se acaba el dinero. Un músculo se contrajo en su mandíbula. ¿Planeaste todo esto? No, cariño. Dejé mi taza con un golpe seco. Simplemente dejé de limpiar tus desastres. El viento trajo el sonido de cámaras acercándose. Los paparazzi lo habían visto. Daniel se estremeció ante el primer destello. Tienes 5 segundos para irte, murmuré, o llamo a seguridad y dejo que las cámaras te graben siendo arrastrado esposado. Sus ojos miraron al pasillo detrás de mí, a la vida que había desperdiciado. Por un segundo, vi al hombre con el que me casé, pero fue solo un destello. Luego se fue. Cuando se dio la vuelta, le grité: los papeles del divorcio están en el escritorio de tu abogado. Fírmalos. Las cámaras estallaron en un frenesí mientras tropezaba por el camino de entrada. Cerré la puerta suavemente, mi reflejo sonriendo desde los números dorados. 414. Nuestro antiguo número de Penthouse. Su humillación final. Mi teléfono vibró. Era Martin. El esposo de Cassandra acaba de pedir el divorcio. Ella ha sido acusada de fraude. Escribí una sola palabra: bien. Luego caminé hasta mi estudio y abrí la caja fuerte. Dentro había un único archivo sin marcar. La contingencia que nunca necesité. En la pestaña solo se leía: Daniel final. La lluvia golpeaba las ventanas del Penthouse como 1000 cuchillas diminutas. Un año exacto desde el baile en Carlton. Desde su traición. Desde que comencé a arrancar mi libra de carne de su imperio derrumbado. El intercomunicador sonó. Señorita Laurón, la voz del portero crepitó. Hay un caballero aquí para verla. La pausa me lo dijo todo. Revisé el monitor de seguridad. La imagen me hizo curvar los labios.
Daniel estaba encorvado en el vestíbulo, su abrigo de $5,000 empapado. Sus mejillas hundidas bajo las luces fluorescentes. El chico dorado reducido a esto. Un mendigo en mi puerta. Déjalo subir. El ascensor tardó 37 segundos. Conté cada uno mientras me mantenía inmóvil en el vestíbulo. Cuando se abrieron las puertas, el hedor a jabón barato de motel y de rota me golpeó antes que él. Sofía. Su voz era cruda, rota. No le ofrecí una toalla. No lo invité a entrar. Solo lo dejé ahí, empapado sobre el mármol que elegí porque parecía hielo. Te ves terrible, dije. Un estremecimiento lo recorrió. Lo perdí todo. No todo. Me acerqué lo suficiente para ver las manchas de nicotina en sus dedos. Todavía tienes tu salud por ahora. Sus ojos enrojecidos se agrandaron. Caminé hasta la mesa consola, abrí la caja lacada donde guardo mis cigarrillos. Encendí uno lentamente, viendo la llama bailar. La investigación de la SEC termina la próxima semana. Tu abogado, lo que queda de él, dice que enfrentas 12 cargos de fraude. Yo no, los correos dicen lo contrario. Soplé el humo hacia el techo. Los que firmaste. Los que enviaste desde tu cuenta. Sus rodillas cedieron. Se sostuvo del marco de la puerta. Por favor, firmaré lo que sea. El divorcio. Daniel, apagué la colilla en una bandeja de cristal. El divorcio se finalizó hace 6 meses. Solo que nunca revisaste tu correo. La verdad lo golpeó como un puñetazo. Cayó de rodillas, el agua de lluvia formándose a su alrededor. ¿Qué quieres? Di una última calada antes de apagar el cigarro. Quería que entendieras. Me agaché hasta que nuestros ojos quedaron al mismo nivel, lo suficientemente cerca para ver los capilares rotos en su nariz. Cuando saliste de ese salón con ella, no solo me dejaste a mí. Abandonaste a la mujer que te creó. La que te permitió jugar a ser rey. Me puse de pie, alisando mi falda. Ahora, lárgate. No suplicó, no gritó, solo retrocedió a gatas hacia el ascensor como un animal herido. Cuando las puertas se cerraron, vi su boca formar 2 palabras mudas: lo siento. Demasiado tarde. Me volví hacia la ventana, hacia la tormenta que rugía sobre la ciudad que ahora era mía por completo. En algún lugar ahí fuera, Cassandra estaba en la ruina. Los socios de Daniel estaban en caos. Y yo me serví una copa de Chateau Mouton Rothschild de 1945, la botella que él había estado guardando para su imaginario regreso. El primer sorbo supo a victoria. El segundo, a cenizas. El golpe a la puerta llegó a medianoche. No estaba dormida. Ya no dormía en estos días. No cuando aún quedaba trabajo por hacer. El Kansas estaba en silencio salvo por el zumbido constante de la ciudad abajo y el clic silencioso de mis tacones contra la madera mientras cruzaba hacia la puerta. No necesitaba revisar el monitor. Ya sabía quién era. Daniel estaba al otro lado, tambaleándose levemente, con el hedor acre de whisky y jabón de motel barato pegado a su piel como una segunda capa. Sus manos, antes impecables, ahora estaban ásperas, con las uñas mordidas hasta la raíz, los dedos temblando alrededor de un sobre de Manila. Volviste, dije, apoyándome contra el marco. Se estremeció al oír mi voz. Yo no tenía a dónde más ir. Dejé que el silencio se alargara entre nosotros, lo dejé retorcerse en él antes de apartarme. Pasa. El penthouse estaba exactamente como lo recordaba, frío, prístino, intacto por el tiempo. Su mirada se deslizó sobre los muebles, el arte, la copa de vino medio vacía que había dejado sobre la mesa auxiliar. Su garganta se movió al tragar. Te traje algo, dijo, tendiéndome el sobre. No lo tomé. ¿Qué es? Todo, dijo él con la voz quebrada. Lo último que tengo. Extractos bancarios, escrituras de propiedad, contraseñas. Tragó saliva de nuevo, esta vez con más dificultad. Es tuyo. Todo. Solo. Solo que, Daniel, incliné la cabeza. ¿Solo que te perdone? ¿Que finja que nada de esto ocurrió? Su mandíbula se tensó. Solo dime qué quieres de mí. Sonreí.
Luego tomé el sobre de sus manos y caminé hacia la chimenea. Su respiración se detuvo cuando lo lancé al fuego. No quiero tu dinero, dije, observando los bordes quemarse y volverse negros. No quiero tus propiedades. No quiero tus disculpas. Me giré hacia él, la luz del fuego proyectando largas sombras sobre mi rostro. Quería que entendieras cómo se sentía. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. Entiendo. No, mi voz fue suave. No entiendes. Di un paso más cerca, lo suficiente para ver cómo sus pupilas se dilataban, cómo su respiración se aceleraba. Aún reaccionaba a mí. Incluso ahora, incluso después de todo. Dime, Daniel, murmuré, ¿cuándo fue la última vez que alguien te miró con respeto? Se estremeció. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te temió? Extendí la mano, deslizando un solo dedo por el costado de su rostro. Tembló. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste poderoso? Su respiración era más rápida, entrecortada. Sofía, puedo devolverte eso, susurró. Sus ojos se clavaron en los míos. Bajé la mano. Pero no lo haré. El fuego crepitaba detrás de mí, lo último del sobre convertido en cenizas. El rostro de Daniel se torció, dolor, rabia, desesperación. Por un segundo, pensé que se lanzaría sobre mí, que intentaría recuperar lo poco que le quedaba. En cambio, dio media vuelta y se marchó. La puerta se cerró con un clic tras él. Me quedé allí un largo momento, escuchando el silencio. Luego tomé mi copa de vino y bebí un sorbo lento. Afuera, la tormenta seguía furiosa. Y entonces. Apenas estaba comenzando. 3 semanas después de la visita de Daniel a medianoche, llegó la primera citación a mi oficina. Di vuelta al sobre grueso entre mis manos, trazando el sello en relieve de la Comisión de Bolsa y Valores con el pulgar. Querían testimonio, documentos, un informe completo de cada transacción financiera relacionada con Loren Holdings en los últimos 5 años. Sonreí y lo arrojé a la trituradora. Mi asistente, Elena, se asomó en la puerta, su tableta apretada contra el pecho. Han programado una declaración para el próximo jueves. Cancélala. Pero. Levanté la vista. Se congeló. Diles que estoy de viaje. Volví a mirar la pantalla de mi computadora, donde las cuentas bancarias congeladas de Daniel brillaban en filas ordenadas. Indefinidamente. Elena tragó saliva y asintió. La verdad era que no había salido de la ciudad en meses. Había estado justo aquí, en esta oficina de cristal sobre Manhattan, moviendo hilos tan finos que ni las arañas podían verlos. Cada activo que Daniel creía oculto. Las cuentas en el extranjero, las empresas ficticias, la colección de autos antiguos almacenada bajo un alias en Suiza. Las había desmantelado sistemáticamente. Ahora solo quedaba una cosa. Esperé hasta que Elena cerrara la puerta antes de marcar el número que había memorizado hacía años. Un hombre respondió al primer timbre. Está hecho. Casi. Observé la lluvia deslizarse por las ventanas. ¿Está mirando? Pausa. Entonces, ahora mismo. Bien. Abrí el archivo seguro en mi escritorio. Una sola pulsación de tecla transferiría los últimos fondos ocultos de Daniel, cada dólar de emergencia que había escondido en una cuenta numerada en las Caimán, una cuenta a la que nunca accedería. Mi dedo flotó sobre la tecla Enter. Afuera, la tormenta reflejaba la de aquella noche en que Daniel vino a suplicar. Relámpagos cruzaban el horizonte. En algún lugar de la ciudad, probablemente estaba sentado en una habitación alquilada, mirando la pantalla de su laptop, observando cómo los últimos restos de su imperio parpadeaban como un corazón moribundo. Quería que lo viera en tiempo real. Presioné la tecla. La transferencia se ejecutó al instante. Un mensaje llegó segundos después. Está gritando. Cerré la laptop. ¿Qué grite? La citación podía esperar. La SEC podía esperar. El maldito mundo entero podía esperar porque Esto era lo que había estado saboreando. La parte en la que Daniel Loren finalmente entendía lo que significaba no tener nada. Ser nada. Justo como me hizo sentir aquella noche en el Carlton.
Me serví una copa y observé cómo la tormenta seguía rugiendo. En algún lugar ahí fuera, mi ex esposo finalmente estaba aprendiendo su lección final. Nunca subestimes a una mujer que construyó tu reino, especialmente cuando decide prenderle fuego. El teléfono sonó a las 3:17 de la mañana. Sabía antes de mirar que sería el investigador privado. Solo 2 personas tenían este número, y Daniel había dejado de llamar hacía meses. Está en el Hotel Roosevelt, dijo una voz áspera sin saludar. Habitación 1214. Pagó la semana en efectivo. Me incorporé en la cama, las sábanas de seda cayendo a mi cintura. Solo, sonaron papeles. Tuvo una visita antes. Mujer, 20 y tantos, rubia. Cassandra, por supuesto. Caminé hacia las ventanas del piso al techo. El brillante horizonte de Manhattan se extendía ante mí. El Roosevelt estaba a apenas 6 cuadras. Lo suficientemente cerca para que Daniel pudiera ver el contorno de nuestro. De mi ático desde su ventana si lo intentaba. Sigue vigilándolo, dije. El investigador dudó. Señora, con respeto. El hombre está acabado. ¿Qué más quiere de él? Observé mi reflejo sonreír en el cristal. Todo. Al amanecer, había revisado cada transacción de la última cuenta restante de Daniel, retiradas patéticas en licorerías, una única llamada desesperada a su distanciado padre. Y luego, una transferencia de 5,000 pesos a Cassandra Thorne. Fechada ayer. Toqué la pantalla para abrir sus finanzas. El dinero ya había desaparecido, movido a través de 3 empresas fantasma antes de acabar en una cuenta en Chipre, justo como yo le enseñé. Mis dedos volaron por el teclado, congelando la cuenta de Chipre con 3 teclas. Una notificación apareció de inmediato. Transacción detenida. Investigación por fraude en curso. Me recosté bebiendo mi espresso. Daniel siempre había sido predecible. Y Cassandra, nunca fue tan lista como creía. El intercomunicador sonó. La voz de Elena. Tu cita de las 8 ha llegado. Revisé la cámara de seguridad. Martín Vaz estaba en el vestíbulo, portafolio en mano, con aspecto de no haber dormido en días. Perfecto. Están trabajando juntos, dijo Martin en cuanto se cerraron las puertas del ascensor. Sacó un expediente, fotos borrosas de Daniel y Cassandra reuniéndose en un restaurante. Ella lo tiene convencido de que todavía puede recuperar activos. Ojeé las imágenes. Las mejillas hundidas de Daniel, la sonrisa demasiado brillante de Cassandra, la forma en que sus dedos se demoraban en su muñeca en la tercera foto. Deslicé el expediente de regreso. ¿Qué cree que puede recuperar? Martín dudó. El fondo de Singapur. Reí. La cuenta de Singapur nunca existió. Solo otro fantasma que dejé que Daniel creyera real. Una última zanahoria para que siguiera persiguiendo su propia cola. Martin se secó el sudor de la frente. Sofía. La declaración con la SEC. Esperará, terminé yo. Caminé hacia la ventana, mirando hacia el Roosevelt. En algún lugar de ese hotel en ruinas, Daniel probablemente estaba mirando su laptop justo ahora, actualizando desesperadamente la página de inicio de sesión de la cuenta de Singapur, mirando, esperando, creyendo. Como siempre. Me giré hacia Martin y presenté la moción para incautar sus activos restantes. Hoy, cuando el abogado se fue, abrí mi portátil y escribí un solo comando, creando una nueva transacción en la cuenta de Singapur, una transferencia pendiente de $2 millones, suficiente para mantener viva la esperanza de Daniel, suficiente para hacerlo quedarse. Los hilos del títere aún estaban en mis manos, y este espectáculo aún no había terminado. La notificación de Singapur llegó al teléfono desechable de Daniel exactamente a las 9:15 de la noche. Lo sabía porque yo misma había programado la alerta, una confirmación de transferencia Phantom Wire por 2,3,71642, con un número de referencia HSBC fabricado, el tipo de detalle que solo un hombre desesperado no verificaría. El mensaje de texto de mi equipo de vigilancia llegó 37 segundos después, objetivo en movimiento. Se dirige al este a pie. Observé desde la parte trasera de un coche con chofer mientras Daniel salía tambaleándose por la entrada de servicio del Roosevelt. Su abrigo, antes impecable,
colgaba flojo de su cuerpo, con el cuello levantado contra el frío otoñal. Seguía revisando su teléfono como si pudiera desaparecer, casi chocando con un mensajero en bicicleta mientras se apresuraba hacia Park Avenue. «Síguelo», murmuré. El coche avanzó en silencio. Daniel nos llevó a un edificio ruinoso en el East Village, el tipo de lugar que él habría llamado un nido de ratas en su vida anterior. Cassandra lo esperaba bajo una luz parpadeante del pasillo, sus tacones de diseñador luciendo absurdos contra el linóleo desconchado. Ajusté el sonido del dispositivo de escucha escondido en su bolso. «Tenemos que movernos rápido», decía ella mientras Daniel llegaba al cuarto piso. «La transferencia se libera a medianoche, hora de Singapur». La respiración de Daniel era entrecortada. «¿Estás segura?» «Por supuesto que estoy segura». La risa de Cassandra fue demasiado aguda. «Todavía tengo amigos en HSBC, ¿recuerdas?» Sonreí, tocando mi teléfono para activar otra secuencia. Al otro lado de la ciudad, 3 cuentas de empresas fantasma comenzaron a vaciarse en rápida sucesión, todas rastreadas a alias que Cassandra había usado antes. Que cavaran su tumba un poco más. A las 11:47 de la noche, mi teléfono vibró con una alerta de la cuenta en las Islas Caimán. Un intento de inicio de sesión. Lo aprobé de forma remota. La pantalla se llenó con pulsaciones en tiempo real mientras Daniel escribía. Contraseña Cassandra 2023. Predecible. Los vi vaciar la cuenta. $327.000 desaparecieron en una nueva serie de corporaciones pantalla. Las migas digitales llevarían a los investigadores a una persecución a través de 6 países antes de terminar en una billetera de criptomonedas registrada con el apellido de soltera de Cassandra. Mis dedos bailaron sobre el teclado, activando un último comando. Cuenta congelada. Alerta de actividad sospechosa enviada a la División de Delitos Cibernéticos de la SEC. La trampa se cerró. El amanecer me encontró en mi escritorio revisando las consecuencias. La llamada frenética de Cassandra a su abogado de divorcios a las 3 de la mañana. Las búsquedas cada vez más desesperadas de Daniel de vuelos a países sin tratado de extradición. La primera citación legal que llegó a la puerta de Cassandra justo cuando el café terminó de prepararse. Sorbí mi espresso mientras observaba el amanecer sobre una ciudad que ya no tenía lugar para ninguno de los dos. El juego ya no era ajedrez. Era araña y mosca, y mi telaraña apenas empezaba a volverse más pegajosa. El golpe en la puerta llegó a las 5:03 de la mañana. Ya estaba despierta, viendo la transmisión en vivo desde la cámara de seguridad fuera del apartamento de Cassandra. Los agentes federales se movieron con precisión militar, 3 en la puerta principal, 2 cubriendo la escalera de incendios, sus chaquetas del FBI destacando en la penumbra previa al amanecer. Mi teléfono vibró con un mensaje del investigador. Primero atraparon a Laurón, ya está cantando como un canario. Silencié el video justo antes de que los agentes derribaran la puerta. Algunas sinfonías no necesitan audiencia. Las escaleras del tribunal estaban abarrotadas de reporteros al mediodía. Observé desde la parte trasera de un coche con cristales polarizados mientras los alguaciles sacaban a Cassandra esposada. Su cabello rubio perfecto ahora era un desastre enmarañado. Entrecerró los ojos por los flashes de las cámaras, su blusa de $1000 arrugada tras una noche en custodia. ¿Cargos de fraude?, pregunté a Martin mientras se sentaba a mi lado. Fraude electrónico, conspiración, 4 cargos de lavado de dinero. Me entregó una tableta con la acusación. Pensó que mover el dinero a través de Chipre la protegería. No se dio cuenta de que tú ya habías marcado esas cuentas. Deslicé el dedo por el documento. Cada transacción documentada meticulosamente. Cada empresa fantasma rastreada, el sueño de un fiscal. ¿Y Daniel? La sonrisa de Martín era todo dientes. La delató antes de que terminaran de leerle sus derechos Miranda. El coche arrancó justo cuando el abogado de Cassandra comenzaba a gritar sobre una trampa legal. Esa noche, me paré frente a las ventanas del ático que iban del suelo al techo, con un vaso de Macallan de 30 años en la mano. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas a la tierra. Mi teléfono sonó. Llamada desconocida. Respondí. Silencio, luego respiración agitada. Sofía. La voz de Daniel estaba áspera. Me están dando inmunidad por testificar contra ella. Removí el líquido ámbar. Lo sé. Pausa.
Luego, más bajo, ¿tú organizaste eso? El hielo tintineó contra el cristal cuando tomé un sorbo. Buenas noches, Daniel. La línea se cortó. Afuera, una tormenta se cernía sobre el horizonte, del tipo que lo lava todo. La lluvia cayó en cortinas plateadas la mañana de la sentencia de Cassandra. Me vestí con cuidado deliberado, traje de Prada color carbón, pendientes de diamantes que brillaban como escarcha, los mismos tacones verde esmeralda que llevé la noche que todo comenzó. La sala del tribunal olía a cera de limón y desesperación. Daniel estaba encorvado en la sección de testigos, su postura antes confiada ahora derrumbada. No se giró cuando tomé asiento en la última fila. Cassandra entró con un mono naranja, sus grilletes tintineando a cada paso. Cuando me vio, sus ojos brillaron con algo casi como comprensión. El juez leyó el veredicto, 27 meses en prisión federal. Un suspiro recorrió la sala. Yo simplemente me levanté y salí. Daniel me alcanzó en las escaleras del juzgado. ¿Esto siempre fue el plan? Su aliento se condensaba en el aire frío. Ajusté mis guantes. ¿Qué parte? Todo. Su voz se quebró. Las cuentas. La investigación. Hacer que me volviera contra ella. La lluvia goteaba del alero del tribunal entre nosotros. Di un paso más cerca, lo suficiente como para ver los capilares rotos en su nariz, el temblor en sus manos. Tú la besaste primero, Daniel. Luego pasé junto a él hacia el coche que me esperaba. Esa noche, serví una copa del Chateau Margaux que habíamos estado guardando para nuestro 10º aniversario. La televisión mostraba en silencio imágenes de Cassandra siendo llevada a una furgoneta penitenciaria. Mi teléfono vibró. Una notificación de la SEC. Caso cerrado. Brindé por mi reflejo en las ventanas que iban del suelo al techo. Jaque mate.